Las calles antiguas del centro histórico de Mexicali. El primer desarrollo urbano del pueblo de Mexicali se ubicó en las inmediaciones de la Garita Internacional. A partir de esa zona, la expansión de Mexicali dio inicio. Avanzando de norte a sur, aparece la primera sección de la ciudad, en lo que hoy conocemos como el centro histórico de Mexicali. La urbanización en el espacio adyacente a la línea fronteriza internacional inicia formalmente el 17 de febrero de 1902, cuando el inversionista norteamericano Antonio H. Heber de la California Development Company adquiere un predio de 187.36 hectáreas, ubicadas entre los monumentos internacionales 220 y 221, propiedad de don Guillermo Andrade de la Sociedad de Irrigación y Terrenos de la Baja California. Heber tenía claro su objetivo: establecer un poblado vecino de Caléxico para poner en operación negocios inmobiliarios y el desarrollo futuro de un asentamiento perfectamente diseñado, siguiendo un modelo norteamericano de traza urbana, similar al de Caléxico. El ingeniero Charles Robinson Rodwood elaboró el primer plano de la ciudad de Mexicali, probablemente a fines del año 1902 o inicios de 1903. Los empleados de la compañía de Emerson Realty de Los Ángeles, California, fueron los agentes exclusivos de la ciudad de Mexicali, México, y se dedicaron a las primeras ventas de terreno. En dicho plano y contigua a la línea fronteriza, se concibió la idea de crear una plaza o parque internacional. Este proyecto no prosperó, salvo un pequeño espacio disponible llamado el Carril de Heber. En el plano se observa despejado el espacio donde tiempo después aparecerá la Avenida Internacional. A partir del año de 1915, con la creación del Parque Héroes de Chapultepec, y un año después, en 1916, con la construcción de la Escuela Cuauhtémoc, tenemos perfectamente trazada la mencionada Avenida Internacional en un trayecto que iba de las vías del ferrocarril Intercalifornia a la calle Morelos. Algunas fotos de los años 1915-1918 ilustran este primer tramo de la Avenida Internacional, la cual se fue extendiendo paulatinamente conforme se expandía la ciudad, tanto al este como al oeste, dando paso a la segunda y tercera secciones de la ciudad. En un plano de noviembre de 1921 aparece la Avenida Internacional ya con una extensión mayor. Iba del cauce del Río Nuevo hasta la calle Oriente, hoy Peritus. La Avenida Internacional tendrá un cambio trascendental. Su nombre original fue sustituido por el de Avenida Cristóbal Colón, a partir de un acuerdo adoptado por el gobierno del territorio norte de la Baja California y publicado en el periódico oficial el 8 de octubre de 1949, entrando en vigencia el 12 de octubre del mismo año, tomando en cuenta el Día de la Raza y el llamado descubrimiento de América. El gobernador del territorio norte de Baja California, Alfonso García González, y el secretario general de gobierno, José Elías Castro, firmaron este acuerdo histórico. En un plano del año de 1950 aparece esta importante avenida con su nombre actual, Cristóbal Colón, el cual se mantiene hasta la actualidad.
Volviendo al primer plano de la ciudad de Mexicali de los años 1902-1903, tenemos a la calle principal o Main Street de aquellos años, la avenida Porfirio Díaz, bautizada así en honor del presidente que posibilitó el surgimiento de nuestra ciudad mediante sus buenas relaciones con los inversionistas norteamericanos. Este nombre se mantuvo vigente hasta el año de 1921. El cambio de nomenclatura surgió de una decisión del séptimo Ayuntamiento de Mexicali, cuando el presidente municipal interino, señor Nemesio Chávez, hizo la propuesta en una sesión ordinaria del Cabildo, siendo publicada en el periódico oficial del Gobierno del Distrito Norte de Baja California del 10 de agosto de 1921. Sustituir el nombre del viejo dictador por el del apóstol de la democracia mexicana, señor Francisco I. Madero, fue una decisión acorde a los acomodos posrevolucionarios y en apego a los caudillos sonorenses triunfantes de la Revolución Mexicana. En el plano de Rothwood aparecen algunos otros nombres de la época porfiriana. Estos personajes pertenecieron al tiempo en que Mexicali nació como una nueva ciudad fronteriza y con enormes expectativas de prosperidad y desarrollo. En otro plano del año 1921 ya tenemos el nombre todavía vigente de Francisco I. Madero en esta céntrica ruta de Mexicali. Otra avenida que aparece en el primer plano de la ciudad de Mexicali es la llamada Ramón Corral. Este personaje porfirista nativo de Álamo, Sonora, fue vicepresidente de México de 1904 a 1911 y acompañó al presidente Díaz en su exilio de Francia, donde falleció en 1912. Hay que recordar pues que esta avenida Porfirio Díaz, hoy Francisco I. Madero, iniciaba ya en el Río Nuevo, en el callejón Zorrilla, y avanzaba hacia las calles Agustín Melgar, José Azueta e Ignacio Manuel Altamirano. Al igual que la avenida Porfirio Díaz, la avenida Ramón Corral desaparecerá del plano de Mexicali a partir de una sesión ordinaria del Cabildo de Mexicali correspondiente al 24 de julio de 1915, bajo la presidencia municipal de Francisco L. Montejano. Recordar que esta avenida Ramón Corral, hoy avenida Leyes de Reforma, o conocida popularmente como la avenida Reforma, tiene 3 prolongaciones, de las cuales hablaremos próximamente. En el periódico oficial del Gobierno del Distrito Norte de Baja California del 25 de agosto de 1915, se anuncia la sustitución del nombre de la avenida Ramón Corral por el de Teniente Guerrero, en alusión al joven Teniente Miguel Guerrero, quien murió heroicamente en la defensa de Tijuana el año de 1911. Este cambio de nomenclatura estará vigente por 9 años, pues en octubre de 1924 el Cabildo de Mexicali, presidido por el señor Ramón Pesqueira,
Araiza, decide rebautizarla como Avenida Leyes de Reforma, la cual los mexicalenses conocemos como Avenida Reforma, llamada en algún tiempo la Romántica Reforma, por los cachanillas que reformeaban en sus vehículos en busca del romance juvenil. Cabe señalar que la Avenida Reforma tiene algunas prolongaciones en la nomenclatura del centro histórico, las cuales señalaremos en su oportunidad. Como dato interesante, apuntamos que en el periódico oficial del 29 de febrero de 1924, el Ayuntamiento de Mexicali abre una convocatoria para contratistas con el objetivo de llevar a cabo construcciones y reparaciones de banquetas en las avenidas Francisco y Madero y Teniente Guerrero, hoy Avenida Reforma. La expansión demográfica de la primera sección de la ciudad de Mexicali se produce de manera permanente desde su fundación virtual el 14 de marzo de 1903. Su crecimiento es incesante, su desarrollo productivo se diversifica año con año.
El año de 1911, el militar Esteban Cantú Jiménez logra mantener la paz social, generando con esto el poblamiento gradual de la primera, segunda y tercera secciones de la ciudad. En la primera sección, llamada hoy el centro histórico, el crecimiento avanza hacia el sur y hacia el este. En el plano de la ciudad fechado el 15 de abril de 1911, aparece la avenida 5 de Mayo, fecha emblemática de la batalla de Puebla de Zaragoza, en la cual se derrotó a un poderoso ejército francés invasor de nuestro país. El 5 de mayo de 1862, el general Zaragoza informó al presidente Benito Juárez: las armas nacionales se han cubierto de gloria, las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con soberbia, necedad y torpeza. Otro dato interesante a considerar es el movimiento de las vías del ferrocarril Intercalifornia, debido a las inundaciones provocadas por el río Colorado entre los años 1905 y 1907. Recordar que estas vías del ferrocarril debieron reubicarse a partir del Monumento Internacional 220 años. Tomando en cuenta como referencia este nuevo trazo de las vías del tren y la intersección de la calle Morelos del año 1903, tenemos la aparición de la avenida 5 de Mayo, llamada después, en los tiempos del gobernador José Inocente Lugo, Calzada Independencia, tal y como aparece en el plano del año de 1923. Quizá este cambio de nombre se debió a la conmemoración del centenario de la consumación de independencia de México, 1821-1921. El año de 1925, durante el gobierno del general Abelardo L. Rodríguez, esta avenida vuelve a cambiar de nombre, el cual está vigente hasta la actualidad: Avenida Álvaro Obregón, en honor del caudillo revolucionario y expresidente de la República entre los años 1920-1924, quien fue asesinado el 17 de julio de 1928 cuando buscaba la reelección como presidente de México. El año de 1929 se colocó frente al entonces Palacio de Gobierno, hoy Rectoría de la UABC, una estatua de este militar y político sonorense. Cabe mencionar que el gobernador Abelardo L. Rodríguez seleccionó a la avenida Álvaro Obregón para situar la modernidad en los diseños arquitectónicos de viviendas y edificios de la segunda sección de la ciudad. En el plano de 1902-1903 tenemos otra céntrica avenida, bautizada como Benito Juárez, hoy conocida como Avenida Juárez. Esta transitada avenida partía del antiguo trazo del ferrocarril hasta llegar a la calle Morelos. Con el crecimiento de la zona, esta avenida se prolongó hacia el este hasta llegar a la calle José Azueta y hacia el oeste hasta desembocar en la glorieta Morelos. La característica principal de la avenida Juárez es que abarca 2 manzanas en el corazón del popular barrio conocido como La Chinesca.
No es extraño que para los años 1902-1903 la figura del expresidente de México, Benito Juárez, ya fuera venerada, debido a que gobernó entre los años 1858 y 1872, colocando las bases para la formación del Estado mexicano, además de consolidar a México como república independiente. Otra avenida de vital importancia en el perímetro de la primera y segunda secciones de la ciudad es la avenida Sebastián Lerdo de Tejada. Conocida como la Avenida Lerdo, aparece en el plano original de 1902-1903. La tenemos ubicada entre la desaparecida calle del Río y la calle Morelos. Para el año de 1911 sus límites son la también desaparecida a causa de las inundaciones de 1905-1907, Avenida Internacional y la calle Oriente, hoy Peritus. Actualmente la Avenida Lerdo va de la calle José Azueta en la primera sección hasta llegar a la calle L de la segunda sección en el sector conocido como Colonia Nueva. El abogado Sebastián Lerdo de Tejada fue presidente de México entre los años 1872 y 1876. Además fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministro de Relaciones Exteriores. Fue diputado en el Congreso de la Unión y fue un ilustre liberal nacionalista que participó en el gobierno de Benito Juárez. La avenida Lerdo de Mexicali ha sido parte del acelerado crecimiento demográfico de nuestra ciudad. En su trayecto, varias de las áreas residenciales se han convertido en zonas comerciales y de servicios especializados.